Vamos a continuar dándole a Él lo que Él merece. Salen nuestros niños a la escuela y en nuestros avisos, en nuestra promoción, hoy vamos a usar un concepto que en el mundo está permeando, influencer, en inglés, es influencia, hermano. Y en verdad que es poderoso el ejemplo, es poderosa la influencia. Dice que instruyamos al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. Y es la bendición que Dios nos da en las iglesias. Nosotros ya estamos alcanzados por el Señor. Ahora nuestro foco de atención deben de ser los perdidos, hermano. La iglesia no está para regodearse en sí misma. Muchas veces decimos, vamos a ¿cuánto le gustaron las alabanzas? Vamos a regocijarnos en el Señor, sí, pero el propósito es Él, no nosotros. La iglesia debe ser teocéntrica. El propósito es Él, hermano. Estamos agradecidos con Él. Y Él nos ha dado un mandato, nos da promesas, pero debemos regocijarnos en que Jehová es nuestro pastor. A nosotros ya no nos falta nada. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Bien pudiéramos irnos en este momento. Ya no hay, ya fuimos justificados, fuimos santificados, y después de santificados, ¿qué sigue? El Señor viene, nos justificó, Él pagó nuestro pecado, ahora nos está santificando y nos glorificará. Esas son las tres facetas. Hoy, ¿qué parte estás viviendo? Si tú ya fuiste justificado, si tú sabes que las puertas del cielo se abrirán porque tu deuda fue pagada en la cruz del Calvario. Amado, usted ya no necesita nada. ¿Quiénes necesitan? Fuimos alcanzados para alcanzar. Buenos días todavía. Fuimos alcanzados para alcanzar. Nosotros debemos tener esa mentalidad. Ya no es para nosotros, sino ver a las multitudes como están, como ovejas sin pastor, en necesidad. Acuérdese cómo eran nuestras vidas antes de que Él llegase. Ahora nosotros debemos dar de gracia lo que de gracia recibimos y regocijarnos, hermanos, porque cuando a través de la siembra de la palabra comenzamos a ver, porque hay fruto visible e invisible, hay una iglesia, un avance visible y uno invisible. Pero hoy le decía, vamos a hablar del poder de la influencia. Y el Señor usa una parábola, una metáfora, una figura, que es que la levadura. Algunos que han trabajado la levadura por accidente o por oficio, es asombroso cómo la harina en su estado, como ya está procesada, está inerte, no le pasa nada, usted la puede dejar ahí un año y no se va a leudar. Pero cuando ya premeditadamente tenemos apartado un tanto de masa ácida o masa leudada, fermentada, esa pequeña porción, hermano, imagínese, por 20 kilos de harina, no pasa de 90 a 100 gramos de levadura que se meten en la harina y se espera. Nosotros la cubríamos con un paño húmedo y era una pelotita así. Y al rato dabas la vuelta y ya se había hecho inmensa. Bueno, ese es de lo que él habla, el misterio. Y hay dos parábolas juntas. El jueves hablamos de la semilla de mostaza, pero la semilla de mostaza y la levadura es una misma parábola, pero por el significado se estudia separado. Antes de que se separaran, o sea, se leía, como dice en Lucas 13,
El Señor dijo, y da la semilla de mostaza. Y volvió a decir, dijo y volvió a decir. O sea, está unida porque esos dos misterios de esas dos parábolas son similares, pero tienen secretos que las diferencian. ¿Sí? Le adelanto, hoy vamos a ser muy prácticos, muy dinámicos. Le adelanto, ¿cuál es la diferencia de estas? Estamos en Mateo 13 y estamos hablando de las parábolas. Y como ya tenemos ya más de un mes, más de 2 meses trabajando, ya sabemos, hermano, es el misterio del rey, la revelación de los misterios del reino de los cielos. Acuérdense, Mateo dice reino de los cielos porque era un evangelio dirigido a su audiencia judía primeramente. Y el judío, usted sabe que decir el nombre de Yahvé, no. Entonces él decía el reino de los cielos. Pero los otros evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, sí dicen el reino de Dios. ¿Es igual el reino de los cielos y el reino de Dios? Sí, ya es clase pasada esta. Es igual, significa igual, son sinónimos. Entonces, llegamos al capítulo 13 de Mateo y aquí es muy importante, hermano, porque aquí se trata algo que para algunos evangélicos de años todavía es nuevo, es misterio, pero ya no debería de ser. Este capítulo 13 es cuando Jesús inaugura donde nosotros debemos de regocijarnos, el tiempo de los gentiles. Termina, se pone una pausa para los judíos. Recuerde que los judíos rechazaron al rey y por tanto al reino. Entonces la gracia de Dios se extendió ¿sobre quién? Sobre las naciones. ¿Fue algo de emergencia? No, ya estaba ¿qué? Profetizado. Ya estaban en las promesas de Dios. Dios sabía que su pueblo lo iba a rechazar. Pero él ya le había hecho una promesa a Abraham, que en él, en su simiente, ¿quién? No dice las, dice tu simiente, singular. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesús. Lo vimos en Mateo, en el inicio del estudio. Es hijo de Abraham por la fe, es del linaje de David. Y Dios le prometió a Abraham que lo bendeciría y sería de bendición. Y todos los que bendijesen a Abraham serían benditos, y los que maldijesen a Abraham serían malditos. Cuidado con ser obstáculo, tropiezo contra la obra de Cristo. Si no ayuda, mejor hazte un lado. No se lo digo a usted, se lo digo al mundo. Y además, ¿qué le dijo? Y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Buenos días. Hermano, la iglesia necesita salir de las 4 paredes. Tenemos una mente de iglesia de 4 paredes y por eso se matan en un cuadrito. Hermano, se trata de mentalidad de reino. Es por las naciones. Me acuerdo de un comercial, si se acuerdan, desde Mérida a Ensenada. Amado, nosotros tenemos que pensar como habitantes de esta tierra para que sembremos, hermano, e influenciemos a todo lo posible con el evangelio de salvación. ¿Desde dónde? ¿Cómo decía ese comercial? Desde Mérida hasta Ensenada, hermano. No es aquí nada más. No es que yo voy a mi iglesia, Jiquilpan 15, y allí es el reino. Hermano, aquí no es el reino. Aquí venimos a escuchar y a servir al Señor y a adorarlo por sus maravillas. Pero de allí somos sal y somos luz. Hay que salir del salero. Hay que alumbrar en las tinieblas. Hay que ser influencers, tener el poder de la influencia. Hermano, la gente necesita ver a los hijos de Dios, a la iglesia. Nosotros necesitamos mostrarnos, y es lo que vamos a hablar. Y decíamos en la promoción, en nuestra página, que
traigas a tus hijos, porque tú eres el mayor influencer, tu responsabilidad de tus hijos. Hermano, que tus hijos sean influenciados por ti, por tu manera de vivir, no por tu manera de hablar, por tu manera de ser. No dejes que tus hijos reciban la levadura del mundo, sino que la levadura del reino de los cielos. Tú tienes que sembrar, tú tienes que sembrar. Tu responsabilidad son tus hijos primeramente. Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino. Amado, mentalidad de reino, ensancha tu mente. Muchos quieren, no, yo ahí en Jiquilpa, ahí nací y ahí me moriré. Esa es una canción del mundo. No, hermano, aquí el tiempo que Dios nos permite estar, estaremos. Si me voy, no se acaba el mundo, no es tragedia, sí, pero que sea Dios el que me mueva. Pero mi mente tiene que ser las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, es tiempo que este corazón se ensanche. Es tiempo que este corazón, recuerde que lo vimos en Mateo 6, cuando dice, cuando ores, entra a tu aposento, y entrado en tu aposento, ora a tu Padre, y tu Padre que ve, que oye en secreto, te recompensará en público. ¿Y cuál es la recompensa que nosotros buscamos? Yo busco almas, hermano, porque qué comer, qué vestir, eso nos sobra. Nosotros no tenemos que orar, Señor, viene el fin de mes. No, eso lo piden los que no conocen a Dios. Pero el que conoce a Dios, hermano, ¿qué está pidiendo? Señor, dame las almas. Quiero, Señor, fruto, presentar almas. Pregunté el jueves y pregunto y sigo diciendo, hermano, ¿usted ha ganado a alguien desde que es cristiano? Usted ha tenido la dicha de ver cómo una pequeña semilla que usted sembró en alguien, una pequeña levadura que usted metió en alguien, fue instrumento, y luego ahora lo ve y dice, wow, se convirtió. O fue tropiezo y echó de la iglesia a más de uno. Es pregunta, ¿eh? ¿Usted se acuerda de haber ganado a alguien premeditadamente? A veces accidentalmente predicamos y ay, mira, yo le prediqué a él y se convirtió él. Pero usted y yo debemos vivir premeditadamente, entendiendo algo, basándonos en las parábolas. Somos sembradores del reino, hermano, y debemos ir y llevar la preciosa semilla. Y dice que iremos sembrando con lágrimas, pero al ver la cosecha, nos devolveremos con regocijo. Aleluya. Porque esa es la dicha del siervo. Amado, no es mi prosperidad, porque hoy día están llenas las iglesias de que hágase rico en 3 pasos, haga esta oración y las riquezas vendrán. Le digo una cosa, cuando abunda el dinero, abunda el pecado, y me hago responsable de lo que vivo. El hombre que tiene dinero también tiene su amante. Buenos días. Buenos días todavía, está fresca la mañana. Con dinero, mucho dinero, entra la ociosidad, entra el pecado. ¿Por qué tan serio esta mañana? Lo dejó triste el Día de las Madres. Gastaron, amado, dejemos de ser esclavos de las doctrinas del mundo. La doctrina del mundo, que es la doctrina de los fariseos, es la levadura de los fariseos es ¿qué? La hipocresía. Y vivimos en un mundo permeado de hipócritas. ¿Es hipócrita qué? Decir algo pero vivir diferente. Mamá, ya acabaste el mole, ya llegamos. Ponen a trabajar a la vieja el Día de las Madres. Y luego se van y le dejan todo ahí inundado, hermano, y no la vuelven a ver. Cuando la Biblia dice el mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la promesa? Porque cantamos las promesas tomando. Tenemos un Dios de promesas, hermano. Tómelas. Dice que serás de larga vida.
Mira, más que andar tomando jugo verde, jugo azul, pastilla esta, pastilla el otro, beta carotenos y beta lo que tú quieras, honra a tu padre y a tu madre. Pastor, mi papá ya partió, mi mamá ya partió. Sí, pero nosotros sabemos de quién eres hijo. Y qué dicha es que diga, oye, mira el hijo de fulana, mira el hijo de fulano. ¿Tú crees que es cristiano ahora? Y usted está honrando la memoria de sus padres. Y todo lo que hagas, dice, será prosperado. Pero la levadura de los fariseos, la doctrina. Ojo, vaya uniendo eso. ¿Cuál es la levadura? ¿La levadura es buena o es mala? Es como el dinero. ¿El dinero es bueno o es malo? ¿Con dinero compras qué? Medicinas, alimentos, cosas para la gente. Pero también con dinero puedes pagar el pecado. Por eso yo le dije y me hago responsable, cuando más dinero tiene y somos débiles, el hombre que me decían de una persona aquí, pastor, ¿cómo ve? Lo están promoviendo para ser delegado en el trabajo, ¿cómo la ve? ¿Qué piensa usted? Le digo, le voy a dar una palabra profética, este hombre va a acabar en adulterio. Se divorció, pero ahora es rico y famoso. Amado, cuando entra el dinero, entra más la tentación. Entonces la levadura que el Señor usa como figura, la levadura en sí no es mala. Lo que el Señor va a enseñar es que es tan grande su poder que ¿cuánto necesita? Lo vimos en la semilla de mostaza. ¿Cuánto necesita el Señor para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová? ¿Cuánta fe se necesita? Dice, si tuvieres fe, ¿cuánto? Es tan poderosa la fe de Dios que solamente te dice como si tuvieras fe, ¿cómo? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Sí se canta bien, vívelo. Eso nos dice el Señor. Y como somos rumberos y jarochos, tararán, tan, tan. Y eso queremos en las iglesias, hermano. Hermano, no venimos a la iglesia a pasar un mejor tiempo, un mejor día. No, venimos aquí a sacrificar alabanza para el agrado de Jehová. Porque decía yo en Mateo 6, el Señor dice, cuando tú ores, entra a tu recámara. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Lo que hacemos en lo secreto será publicado, porque esa es uno de los misterios del reino. Pero luego dice el Señor, vosotros pues cuando ores, ¿qué dice? Mateo 6. Vosotros pues cuando oréis, dice, oraréis. Vosotros pues cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está Dios en los cielos? ¿Dónde está Jesucristo a su diestra? ¿Quién está en la tierra? El Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Convenciéndonos de pecado, redarguyéndonos, enseñándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, uniendo a la iglesia en la comunión, santificando, limpiando a la novia, produciendo en la novia amor para que la iglesia, que es la novia, clame y diga, sí, ven, Señor Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo en la tierra. Y entonces le dice el Señor a sus discípulos en Mateo 6, esta ya es clase pasadísima, hermano, pero hay que traerla de nuevo a la memoria. Dice pues, dice el Señor, ustedes van a orar de esta manera, no repetir esto, no, este es un patrón. Padre nuestro, nos dirigimos al Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea su nombre? Tú y yo no debemos tomar el nombre de Jehová en vano. No decir soy cristiano y vivo como mundano, eso es blasfemia, eso es abominación a Jehová. Si no eres cristiano, hermano, no digas que eres cristiano. Y si dices que eres creyente, pero tú vives en pecado,
dile que eres de la Cristo Rey, de la San Pedro. No digas que vienes a Jiquilpan 15. Guárdalo en secreto. Sí, porque allí los católicos cada misa te vuelven a lavar y sale, y te vuelves a enlodar y regresas, y ese es así. Entonces debemos santificar su nombre. Su nombre no es santo, sí, nosotros debemos de santificar en nuestra manera de vivir. Jesús dice, Padre, yo me santifico a mí mismo por ellos. Amado, la iglesia sufre por tu pecado, porque somos un cuerpo. Cuando un miembro está a la altura y el Señor lo bendice, bendice todo el cuerpo. Esa es la analogía del cuerpo, y la iglesia es un cuerpo. Pero cuando un miembro peca, vea la historia en Josué. Por el pecado de un hombre entró la muerte, hermano. Y vea la historia de la humanidad. Esta es doctrina. La cabeza federativa, la cabeza federal, pecó a Adán y ¿hasta quién alcanzó la maldición? Todo el mundo. Imagínese el poder del mal. Sodoma y Gomorra, 2 ciudades completitas con lepra. Tan es así que el Señor solo salvó de ahí. ¿Cuántos se salvaron? 3. Eran 4. No es Abraham, es Lot. ¿Se salvó Lot? ¿Su mujer? No, su mujer, la vieja levadura la hizo voltear y dice, ay, lo que voy a dejar. Y se quedó convertida en estatua de sal. Y de ahí sus 2 hijas. Pero traían la levadura de Sodoma y Gomorra. Y de ahí viene una línea que se le llaman, ay, se me olvidó, los ninivitas, no. Los moabitas, gracias. Malos entre los malos. ¿Por qué? Porque traen la levadura de pecado. La levadura inunda, tiene un poder de influenciar a toda una gran cantidad de superficie. Entonces, el Señor nos manda a decir en el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué debemos orar, hermano? Señor, que la iglesia de Jiquilpan 15 sea punta de lanza en el mundo. No. Señor, que seamos miles que salgan de la iglesia de Jiquilpan. Eso es vanidad ilusoria. No, nosotros tenemos que tener mentalidad de reino. Pero no para ser los más famosos en el mundo, no, para que su nombre, para que el conocimiento de la gloria del Altísimo llene toda la tierra. No es tu fama la que está atravesada, no es mi fama, es su fama. Y el Padre le dijo al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Hermanos, ¿cómo inició la semilla de mostaza? Un domingo 9 de la mañana, 120. Imagínense una iglesia de 120, no sé cuántos tendremos aquí, pero ¿cómo inició la iglesia de Cristo? Eran 120. ¿Cómo la ve? Se necesita que seamos una iglesia de avivamiento. Ah, hijos, ¿cómo miento? No, hermano. No se trata de una iglesia, se trata del reino de Dios en la tierra. Tenemos que orar, ¿para qué? ¿Qué le dije de Mateo 6? ¿Cómo dice el que debemos orar? Venga mi reino. Señor, queremos ser la iglesia más grande de Latinoamérica. ¿Para qué? Si tienes más dinero, si te llega tanto dinero, te vas a perder, pastor. No lo digo a usted, lo digo a mí, yo me conozco, hermano. Cuando tengo dinero ando pensando en puras bobadas. Si ese pastor que tenemos, pecador, sí, hermano. No alcanza poco, con el salario no alcanza para pagar otro pastor más ungido. Este te tocó. Pero yo conozco que mucha gente cuando les llega el dinero, les llega la maldición. Entonces quiere que seamos miserables y todo. No, te falta doctrina. Muy bien. Sí, vamos entonces.
¿Cómo va hasta aquí, hermano? Ok, vamos entonces. Mateo capítulo 13, ¿de qué se trata? La revelación. Esto no lo sabían. No lo sabía Israel. Es algo inédito. El Señor llega y corre el velo y dice, se pausa la salvación de Israel. ¿Está desechado Israel? No, está pausado Israel. Y ahora, ¿para quién está el alcance? Para los gentiles. Es el tiempo de los gentiles. ¿Quién es un gentil? Recuerde, no debe de ser tropiezo para la iglesia, dice, para judíos, para gentiles, ni para la iglesia de Dios. O sea, que hay judíos, gentiles y iglesia de Dios. Entonces nosotros éramos gentiles, pero ahora ya somos pueblo. Nosotros no teníamos las promesas y no teníamos esperanza, pero ahora ya tenemos ¿qué? Ya somos pueblo y tenemos las promesas de Dios, y ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Ahora, ¿qué se nos manda? Sentarnos en la nube de gloria y te alabo, mi vida, y venir y regocijarnos con el Señor e irme en la nube rosa. No, hermano. Se trata de que la semilla, que es la palabra, tú la vayas sembrando y ores y ayunes y gima y clame y pida y dile, Señor, ensancha mi corazón, porque siempre lo he dicho sarcásticamente, hay gente que solo pide por ellos. Papá, yo quiero esto, papá, yo quiero el otro. Son los cristianos conocidos como cristianos papayos. Puro ellos, hermano. No, ensanchemos ya. Y luego hay otros que ya están más ungidos, piden por su cónyuge. Ya ahí empieza, esa semillita empieza a hacerse un poquito más grande. Pero ya cuando ya empiezan a crecer más, ya empiezan a pedir por sus hijos y por sus nietos y hasta por sus suegros. Y no, o sea, ya ahí ya es otro nivel de unción. Estoy siendo sarcástico. Amado, se espera que haya crecimiento. Si no hay crecimiento en nosotros, algo no está correcto. Porque si se sembró la semilla y ya tienes más de 3 años y medio, ya tienes que dar fruto. ¿Y cuál es nuestro fruto? Señor, salva las almas. Hermano, usted está alegre, bendecido, está gozoso porque Dios lo alcanzó. ¿Sí o no? Y no quiere darle de gracia que Dios bendiga a otro. Eso se trata. Y donde, Señor, nada más Minatitlán, mi colonia, no, las naciones. Ok, vamos entonces a la parábola. Ahora nos toca la levadura. Está en Mateo 13:33. El jueves próximo pasado vimos el grano de mostaza. Voy a leer las dos juntas, porque así es como el Señor las dictó. Juntas dictó la semilla de mostaza y la levadura. 2 parábolas. Le doy lectura. El grano de mostaza y la levadura. De hecho, en el subtítulo en las Biblias aparecen juntas el grano de mostaza y la levadura. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es parecido, semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Imagínense qué tan poderoso es Dios, que solo necesitó para leudar, para impactar el mundo completo. ¿Cuánto necesitó Dios? Del reino vegetal, la semilla de mostaza es la más pequeña. Imagínense el potencial de influencia que tiene el Señor. Hermanos, ¿habrá alguien más influencer que el Señor? O sea, Él entró
en el pesebre. No lo vio el diablo, hermano. No lo vio su ejército ni los príncipes instrumentos del diablo. Él les pasó de noche y no supieron hasta que ya el hacha de Dios había caído sobre ellos. Entró pequeño y hablamos el jueves de que no nos desanimemos ni menospreciemos el tiempo de las pequeñeces, hermano. Imagínense cómo decían de Israel, y de Nazaret saldrá algo de bueno. ¿Y cuántos eran los que realmente quedaron de todos los miles que se llegan a Jesús? 120. ¿Y usted cree que si alguien, y el Señor lo profetizó, dice, con esto llenaré la tierra? Amado, nació allá, en Israel, una iglesia de 120, hermano. Que tú digas, ¿qué podemos hacer con 120? Nosotros no, Él sí puede. Y si 120 nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos al Padre en la tierra, conforme a su voluntad, Él lo hará. Y si nosotros nos juntamos a clamar y decir, Señor, salva las almas, salva mi ciudad, salva mi estado, salva mi país, salva México, Señor, salva Latinoamérica, Padre, que venga tu reino, establécelo en el mundo. Pero ¿por qué no creemos? Solo oramos, ¿por qué? Chiquito, porque nuestra fe está chiquita. ¿Será que si oro por ese muchacho rebelde que está todo endemoniado? Pruébame, dice el Señor. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oyó, sabemos que tenemos todas las cosas que le hemos pedido. Si tan solo dos o más se pusieran de acuerdo en la tierra, dice, será atado también en los cielos. Y eso se ha hecho un reverendo torcedura, el atar y desatar. No, hermano. 120 pidieron, venga tu reino. Y el Señor ha respondido. Hermano, no hay lugar en el mundo que no se sepa el evangelio. Ahora, muchos piensan que todo el mundo va a ser salvo. No, todo el mundo va a conocer el evangelio. Todo el mundo ya ha oído de Dios. Todos van a responder afirmativamente, tristemente no. Pero lo que Dios dice, su voz será oída por toda la tierra. ¿A través de quién? De su creación natural, pero también de su iglesia. Y usted y yo tenemos la dicha de ser atalayas, de ser trompeta de Dios. Hermano, de donde usted vaya deliberadamente, no se avergüence de llamarse cristiano, porque cuando usted vaya allá, Él se va a avergonzar de usted. No, declárelo. ¿Y sabe qué? Eso es algo que nos ayuda, hermano. Aquel que no declara en su área de trabajo, en su escuela, que es cristiano, es un hipócrita y tiene la levadura de los fariseos, que es la mentira. ¿Tú eres cristiano? No. Pero si te hemos visto, no. No, si tú hasta hablas como que, maldita sea que no conozco al hombre. Muchos se avergüenzan, hermano. Y se mimetizan con el mundo. Y cuando la iglesia se hace como el mundo, ha perdido toda potencia, toda capacidad, y esa sal solo sirve para ser hollada, pisada por la humanidad. Amado, sé firme en tus convicciones, decláralo a los cuatro vientos, para que tú mismo te marques, que la gente diga, oye, ¿no que eres cristiano? Pues, ay, sí, perdón, te estoy dando mal testimonio. Si estamos ahí, hermano. La potencia del reino es tal que solo una ínfima parte impactó al mundo entero, hermano. ¿Cómo nació la iglesia en Jerusalén? 120. ¿Y hasta dónde impactó? Hasta acá, al otro lado del mundo. Hermano, y son miles de millones los que hoy confiesan a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué debe producir esto en nosotros? Que tenemos un Dios que todopoderoso. ¿Y qué más? Que Él profetizó. Jesús ahí, cuando lo estaban oyendo los fariseos y los demás, Él estaba profetizando una semilla,
¿Conocen la levadura? Israel conocía la levadura. Así como nosotros tenemos cosas que es nuestra comida tradicional, Israel tenía, o sea, una cantidad que dice uno, bueno, ¿por qué guardaban tanta masa? Porque era parte de su alimento y era parte del mandato que Dios les había dado. Entonces, llegaban a tener, ¿sabe cuánto de masa preparada? Asómbrese, 20 kilos preparaba una mujer. Le metía un poquito de levadura y luego tenían toda esa masa ya fermentada, la masa ácida, la masa que ya usted la tomaba y la hacía como usted quería, bolita, o como ustedes conocieron los bolillos paloteados. Eso se hacían, se extendían y con el rodillo, con el palo, se les hacía esa partidura, ¿verdad? Luego se hacían con mantequilla y qué bárbaro, qué rico, ¿no? Pero pruebe usted un pan sin levadura. Es seco, es simple, es de no. ¿Por qué nosotros celebramos la cena del Señor con pan sin levadura? Ahí están los misterios del Señor. Y Dios le manda a Israel que cuando saliera de Egipto, ojo, no sacara leudo de Egipto, no sacara levadura, porque no necesitaban llevar la familia 20 kilos de masa leudada. No, usted saca de la masa leudada, usted tiene que sacar un poco y no la usa, para que cuando ya se acabó lo que ya se leudó, bueno, yo le hablo así porque pues yo fui panadero. Entonces, usted guarda la levadura para cuando vuelve a tener harina inerte, usted le aplica esa levadura y con todos esos fermentos que tiene comienza a suceder con aceite. Sí, se va a acordar de la viuda y la tinaja, que el aceite no escaseó, y usted lo integra, lo guarda, si es posible en sombra, y lo tapa con un paño. Así le hacíamos nosotros, y se hacía una montaña. ¡Guau! Decían mis hijos, ¿qué es esto? Se salía de las pailas, un poquito de harina. Entonces, hoy día la gente va y compra levadura, pero la manera tradicional que se hacía en Israel era de que, haz de cuenta que ya con ese fermento ya tenía para fermentar que el mundo entero, hermano. A su masa fermentada, ¿me estoy explicando? Y le cortaban un pedazo y ya lo guardaban. Y ya hacían el pan, la hogaza, la horneaban y todo hasta que se acababa esa masa fermentada. Ya no hay masa fermentada, entonces volvía a tomar la mujer 20 kilos de harina por un cuartito de levadura, y ese cuartito tenía el poder de leudar, inflar, impactar, penetrar toda la molécula de la masa. ¿Por qué Dios, cuando saca a Israel en la Pascua, le dice que hiciera la última cena con pan ácimo, con hierbas amargas, y que cuando saliera de Egipto no se llevaran su pedazo de levadura? A ver usted que es estudioso de la Biblia, ¿qué significa eso? Salieron de Egipto, pero Dios le dice, hasta dentro de 7 días harás masa. No saques levadura de Egipto. ¿Y qué decimos muchas veces? Salió de Egipto, pero Egipto no salió de él. Le digo a mi hermana de papá y mamá por una situación, le digo, tú saliste del barrio, mi vida, pero el barrio no salió de ti. Y nos carcajeábamos. Entonces Dios le dice a Israel, cuando salgas de Egipto, no saques nada de la doctrina de los egipcios. ¿Se entiende la analogía que el Señor está hablando? Por eso dice que ya nuestra nueva levadura es Cristo, y que nosotros tenemos que limpiarnos de la vieja levadura. Esos que todavía le queda mundo, hermano, que hablan con levadura del mundo, con la levadura de malicia, esos que todo lo hacen en doble sentido,
que son cristianos, pero son mundanos. Esos tienen levadura del mundo. Y si se descuidan, va a poder más en sus vidas la levadura de maldad que la levadura del reino. ¿Cuántos entendieron eso? Porque esto es doctrina, hermano. Cuando dice, es que cuando salgas de Egipto no saques nada de levadura. O sea, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dicen algunos, pero ¿por qué no puedo escuchar música pasada? Hermano, te va a traer recuerdos. No es que nada más las escucho para acordarme. Sí, pero ahí estás oliéndola y me acuerdo cuando yo tenía 3 novias, 3 novios y cantaban y la música aviva los recuerdos, hermano. Por eso, ¿qué debemos hacer? Hacer morir lo terrenal en nosotros. Ahí tiene guardada la cartita que le mandó el niño, la niña en 6º de primaria. Hermano, ese es adulterio si ya estás casado. Es que la guardo, ¿qué tiene de malo? Es levadura. ¿Eres un adúltero? Estás acordando, y si me hubiera yo casado con él o con ella. O sea, eso es estarle dando alimento, hermano, a cosas que deben morir ya. No saques nada del mundo. Hermano, salimos del mundo. Somos nuevas criaturas, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. No te pido que los saques del mundo, Juan 17, sino que los guardes del mal. Aquí hay una lucha entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. La lucha macro es entre la verdad contra la mentira. El hombre cayó por la mentira y el diablo, la levadura del diablo que le señala Jesús a los fariseos es la hipocresía. Es aparentar algo, pero vivir de manera diferente. ¿El mundo cómo está, hermano? Y vemos que se jalan las vestiduras, que si el verde, que si este, que si el otro. Le digo, tan malo el pinto como el colorado. Porque el hombre sin Cristo tiene esa vieja masa de maldad que permea toda su mente. Todo lo que hace el hombre sin Cristo es maldad. Solo maldad. Dice Isaías 1:6, desde la coronilla hasta la planta del pie es una hinchada y podrida llaga. Eso es el hombre, hermano. Y nosotros, amados, debemos de entender que para que el hombre pueda ser salvado, necesitamos volver a la Biblia. Ese es el tema. Porque conocerás la verdad. ¿Dónde está la verdad? La Escritura. Amado, y debemos entender hoy más que nunca que es inerrante, que es inspirada, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura como espada de 2 filos, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Amado, esta es nuestra regla de fe y conducta. Y yo sé que le piso el callo a muchos, amado, pero si la Biblia es inerrante, significa que ¿qué? Que no tiene error. ¿Y qué otra cosa? Es la Biblia suficiente. ¿Qué significa que la Biblia es suficiente? Que no necesito la perla de gran precio a un lado, que las atalayas, que psicología, que filosofía. No, hermano, si esto no es suficiente, entonces vámonos de aquí. No, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es inerrante, es perfecta, es divina, pero es suficiente. ¿Y qué es lo que han caído los que desprecian a la Biblia? Usted vea la confesión, la doctrina, la levadura de los católicos. ¿Es la Biblia para ellos suficiente? Inerrante, perfecta, no, tienen sus sacramentos y tienen en cada sínodo papal se le va añadiendo. Ya hasta subieron, ascendieron a María y no sé qué tanto han hecho. Hermano, ni le pongas ni le quites, es suficiente. Los testigos de Jehová tienen la Biblia, una Biblia torcida de por sí. Y además de eso, ¿qué tienen? El despertar y el atalaya. Y ellos estudian su Biblia, pero con esos comentarios.
No, hermanos, la Biblia es suficiente. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? Guiados por el Espíritu Santo. Si usted es nacido de nuevo y está lleno del Espíritu Santo o tiene la guía del Espíritu Santo, usted abra su Biblia y estúdiela, y usted no se va a convertir en mariano, en testigo de Jehová, en adventista del 15º día. No, usted se va a convertir en cristiano, porque toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, Cristo es el sujeto. Cristo es el motivo. Cristo es el Rey que viene a establecer su reino en la tierra. Pésele a quien le pese, Él lo va a establecer. Aleluya, dale alabanza, alábalo, no le tengas miedo, alábalo, dale gloria a Dios. No es para mí, no me estás aplaudiendo a mí, es a Él, dale la gloria a Él. Aleluya, a esto hemos venido, hermanos, a volver a llenarnos, a envisionarnos. A esto vienes, a recibir palabra de Dios. Entonces, dice Mateo 13:33, por eso dése cuenta. Si usted ve Lucas 13 también, dice, y les dijo y vuelve a decir. Así que en Mateo 13:33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante. ¿Qué significa que es semejante? Es parecido. Esas son las parábolas, porque muestra algo invisible y pone ejemplos visibles, prácticos. ¿Quién no conocía en Israel la levadura? O sea, es como si usted dijera aquí, pero ¿qué otro condimentos manejan nuestras? O sea, que el Señor les está diciendo, ¿conocen la levadura? Sin duda. ¿Conocen las tortillas? ¿Tortillas? ¿Qué es eso? Tortillas. Entonces, el Señor les dice, el reino invisible se ve en cómo trabaja la levadura. La levadura es un poquito. Y dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Algunos interpretan como que la mujer es la iglesia, pero no debemos forzar. Las parábolas son diferentes en interpretación. Quedaría muy romántico decir, es que es la iglesia la que va a meter la levadura en el mundo. Pero teológicamente, bíblicamente, la parábola se aplica diferente. No tienes que buscar cada elemento para buscarle la interpretación, porque la vas a sacar de su propósito. Propósito de las parábolas es el poder de Dios, que con una ínfima parte de Dios impacta ¿qué? Todo el mundo. ¿Cuánto necesitas para ver la gloria de Dios? Si tuviera fe, ¿cómo? Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, una parte, y lo escondió en 3 partes de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sabe cuántos son 3 partes de harina? Son 20 kilos de harina. Entonces dice, 20 kilos de masa, es una cosa inmensa, hermano. Pero las familias eran grandes y era como tener masa de tortilla. Aún en México, aquí, si no hay tortillas, la gente no come. Dice, ¿qué están esperando? Pues que lleguen con las tortillas, y al que mandaste por las tortillas apenas dice, ya voy. O te dice como el clásico mexicanismo, ahorita. Decía un hermano boliviano que donde trabajaba yo en otra iglesia, él llegaba, dice, amado, yo los amo mucho, dice, pero hay cosas que no les entiendo, dice, en su acento él de Bolivia. Dice, es que ustedes dicen auringa. Dice, pero ustedes auringa puede ser auringa o puede ser dentro de un día o 2 días. Dice, no, dicen, mi país es auringa. Auringa es auringuita mismo, dice. Pero nosotros, ¿qué decimos? Muchacho, vete por las tortillas. Ahorita voy, mamá. Pero ese ahorita, ¿qué? Hasta que acabe su juego, ese va a ir. Ya se murió la gente, porque la gente no come si no hay tortillas. El complemento tradicional de Israel era el pan.
y ellos tenían un gran abasto de masa ya lista, hermano. Ya la masa leudada no tiene más que usted darle la forma que quiera, esperar, poner el horno y meterla. Ya está y sale el pan como esponjoso, suave, rico, muy rico el pan, ¿verdad? Entonces, 20 kilos. Pero ¿cuál es la enseñanza? Que dice el Señor, un poquito de levadura tiene un poder para impactar, ¿qué? 20 kilos de harina. Dice, así es el reino de Dios. Jesús está profetizando. Recuerde, las parábolas de Mateo 13 no hablan de iglesia local. Por eso aquí estamos, usted y yo, trabajando algo. Derriba los límites. El reino de Dios no es Jiquilpan 15. ¿Cuánto mide esto? 10 por 20. Esto no es el reino de Dios, hermano. Esto no, es nuestra reunión, que todo lo hermoso que usted quiera, pero no, nosotros venimos aquí y entender que el campo es el mundo. Donde está lo malo, lo bueno, es allá. Aquí hay sí, obvio, pero no las parábolas que el Señor está hablando, dice, y el campo, dice él, cuando habló del trigo y la cizaña, dice que es el mundo. Amado, esta lucha no es Jiquilpan 15, esta lucha es por las naciones. ¿Ya entendieron? Y ahora tenemos los medios, las redes sociales. Los que me conocen, yo soy cavernícola, no me gustan las redes sociales. ¿Pero qué tienes que hacer? Dejarles el campo a los que están sembrando la hipocresía, la falsa enseñanza, los influencers que han desviado a nuestros jóvenes. No, tú tienes que mostrarte también y decirle, hey, hay otra manera de vivir. Hay otra manera de vivir. ¿Sí? Entonces, debemos de entender que el campo donde se siembra es el mundo. Que lo que se necesita impactar con la levadura del reino es el mundo. Tenemos un desafío mundial. El evangelio tiene que ser proclamado a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nosotros debemos de entender, hermano, quitar esa mentalidad de aldea y decir el mundo. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Si crees, si tú oras, pero ensancha tu corazón y empieza a orar ¿por quién? Hay guerra en muchas partes del mundo. La muerte está campeando. La levadura de maldad, hermano, sabe que va fermentando. Sabe que a más pecado, hermano. No es aquel que diga, no, es que sí, yo peco, pero ya no. Si tú apapachas el pecado, si tú no matas al pecado, el pecado te va a acabar inundando. Porque comienzan teniendo una práctica. Ve hoy día hasta dónde está la levadura de maldad. Veamos. Quiero que vean Mateo 16, lo tenemos, en el verso 5. Y el Señor dice claramente, si se dan cuenta la figura, la levadura. ¿Por qué el Señor usa la levadura? Porque es un potencial, ¿en qué? En cápsula. En cápsula, la potencia. Dice el Señor, Mateo 16:5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eran los maestros de la ley, los maestros de la palabra de Dios. Ellos pensaban, sus discípulos dentro de sí estaban cavilando y decían, esto lo está diciendo porque no trajimos pan. El hombre siempre piensa en lo material, lo físico, lo tangible, pero el reino de Dios, miren, la semilla de mostaza, ¿en qué se diferencia? Le dije, de la levadura. Las dos impactan, pero grave esto, la parábola de la semilla de mostaza es visible. El crecimiento de la iglesia es visible.
Hoy usted abra en las redes sociales y investigue la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, y ya hay muchas confesiones de fe en el mundo. Cuando habla de la semilla de mostaza, el Señor muestra que va a ser visible el crecimiento. Pero cuando habla de la levadura, dice que esto va a hacer que invisible el trabajo. Así como empezó a leudar, a ir impactando, va impactando el mundo, pero esto entra espiritualmente, no es visible, hermano. ¿Cómo está y cómo debe crecer la levadura en usted? Si ya hay levadura, ¿qué tiene usted que hacer? Limpiarse de la vieja levadura. Y si la levadura es la doctrina. La doctrina correcta es la levadura del reino. La doctrina del diablo es la mentira. Y esa descompone el mundo entero, hermano. Si no, vea cómo está el mundo. ¿Ha avanzado la levadura de maldad? Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Dice, ¿no se acuerdan, no entienden? De los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? O sea, no se preocupe, dice el Señor, por el pan físico, que ya se les olvidó que yo multipliqué y alimentamos 5,000 varones sin contar mujeres y niños. No es por eso que les estoy diciendo del pan, de que se guarden de la levadura. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dice el verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura física, del pan físico, sino de lo invisible, la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál es la doctrina de ellos? El Señor le dice la hipocresía. Y nosotros lo vemos también ya en versión la mentira. La levadura del reino de Satanás va contra la verdad, la levadura del reino de los cielos. En sí la levadura no es mala. No, es que la levadura, mala levadura, no. Hay levadura mala, pero hay levadura buena. En ejemplos, analogías bíblicas. Pero ¿a qué se refieren? Que un poco tiene un poder ¿para qué? Impactar. Hermano, ¿cómo entró la levadura en Sodoma y Gomorra? La levadura de maldad. ¿Y cómo va la levadura de maldad? Nosotros tenemos historias actuales. Hay una ciudad en Estados Unidos, ¿sabes de qué se goza el sueño americano? Las Vegas. ¿Y sabe cómo se firman ahí en Las Vegas? La ciudad del pecado. O sea, usted llega ahí y dice lo que pasa en Las Vegas, dice se queda en Las Vegas, algo así. O sea que si tú tienes levadura de perversidad sexual, porque es lo que más se va a notar, tú te vas a Las Vegas, adulteras con hombre, con mujer, con niños, con lo que sea. El mundo está horriblemente podrido, hermano. Y dice uno, es que este mundo ya no tiene esperanza. Sí, porque dice Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Quién puede más? ¿Tu Dios o el Dios del mundo? Nosotros creemos que el diablo tiene poder, pero tenemos a alguien que es el Todopoderoso. Aleluya. Y Él puede más. Dios vence con lo bueno, lo malo, y nos dice a nosotros, vence con el bien al mal. No te pongas así al pleito, no. Ora, ayuna, santifícate, límpiate, purifícate, ayuna, clama, dile. Si estás siendo tentado a practicar herejías, cosas contra naturaleza, dile, Señor, tú no me creaste para esto. Y tú clama, gime, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Mira estos pensamientos, mira estos deseos aberrantes, hermano. Como eso no se habla, y usted ve que solamente explotan los escándalos en las iglesias evangélicas. Pastor homosexual, pastor en adulterio, trata de niños, en fin, unas cosas
Pero ¿eso cómo entró? Por la levadura del diablo. ¿Cuál es la levadura del diablo? Estamos leyendo. La mentira. La mentira. Dice Lucas 12:1. Dice el subtítulo: la levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primero le dijo a sus discípulos el Señor Jesús: guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Mire cuánto daño hace un falso maestro en las iglesias. Un falso maestro producirá un falso evangelio. Un falso evangelio producirá un falso creyente. Si es tan poderosa la levadura del diablo, la mentira, ¿cómo tumbó al mundo completo? Por la mentira. Amado, ¿usted cree que él ha cambiado? Él es mentiroso. Él sigue llamándole a lo malo bueno. Ay, ¿qué tiene de malo? Y luego a mí me dicen que lo digo, hermano, yo predico en lo general. ¿Qué tiene de malo que te pongas una fecha aquí? Tatuadito. El día que Cristo me alcanzó. Está bien, pero déjatela así chiquita. Al rato, ¿cómo acaban, hermano? Como Mapamundi, ya no sabes ni quién es. ¿O no sucede? Hoy día, ¿qué nos llama la atención? ¿Sabes qué está de moda? Los que tienen su cuerpo limpiecito, que no tienen ningún tatuaje. Dice, ay, ese muchacho tiene algo de raro. ¿Qué tiene de raro? Porque todos querer ser originales, todos se vuelven copias. Todos el mismo corte parado, los mismos piercing, los mismos tatuajes. Y ahora ya la novedad es el que está limpio. No me expliqué. No, hombre, si ese muchacho parece hombre, pues si es para eso Dios lo creó, Dios dijo hombre. Pero cuando entra la maldad, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Vamos a la Biblia. El poder de la corrupción. ¿Qué hace la corrupción? Más corrupción, porque tiene un poder que influye. Hermano, pero nosotros debemos de ser influencia de Dios, debemos de ser levadura de Dios. ¿Cómo? Con la sana doctrina. Este es el tema. ¿Cuántos están aquí antes de terminar? Amado, ¿qué es la mala levadura? La falsa enseñanza, la doctrina torcida. Dios es amor. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios es amor y no nos va a echar al infierno. Esa es levadura del diablo. Amado, Dios es amor y va a echar al infierno a los enemigos, porque Él dio a su Hijo. Y si tú desprecias a su Hijo, no hay para ti. Y es justo. Y va a echar al infierno a millones, está echando a millones de enemigos, y Él sigue siendo el Dios de amor y de misericordia. Amado, dice que la ira de Dios está sobre la casa del injusto, del impío. Eso de que Dios es amor, hermano. Y amor y la bandera esa de colores y peace and love y todo esas son enseñanzas heréticas. Pero ¿por qué crece tanto? ¿Por qué crece? ¿Por qué influencia más el mal que el bien? Porque nosotros somos receptores de lo malo. Y le digo algo, hermano, el pecado comienza chiquito. Yo le predicaba una historia que yo escribí a mi grupo de jóvenes hace como 20 y tantos años, que ya esos que eran mis jóvenes que yo les predicaba ya me alcanzaron, algunos hasta me están cruzando. Son cosas de la vida, la levadura. Y yo les dije, esa historia es mía, yo la escribí. Y les dije, había un hombre que cuando salíamos de la secundaria, le digo, estaba allí, y sí estaba allí. Había cosas que habían sucedido, de momento no entendí, pero era un hombre alto, que siempre traía ropas largas, un sombrero muy misterioso, lentes oscuros, pero él nos daba droga, pero nos las empezaba a regalar. Y yo les cambié un tanto y le digo a los jóvenes, y él traía un gatito hermoso.
Sí, como con manchas, y a ese gatito él le llamó Pecos. Entonces dice, esto se lo regalo, dice, al que quiera. Y los jóvenes corrieron y el afortunado tomó a Pecos y se lo llevó a su casa y lo tenía como mascota y vivía con él y dormía con él y iba creciendo, pero no era un gato. Era un puma. Y cuando creció se lo comió. Hermano, el pecado entra como Pecos. Ay, qué lindo. Tantito nada más. Me gusta ver cómo bailan los cuerpos, se contonean, cuerpos formados y todo. Al rato acabas viendo pornografía 3X 40,000 veces. El pecado es como arena movediza. Siempre te da más. Porque tiene un poder. Y el que diga que no, que vaya a otro lado a querer engañar, ya estamos viejos y tenemos doctrina y aviso de Dios. Comienzas un poquito apretado, un poquito nada más. Es que hay que ver el que no, ¿cómo se dice? Sí sabe, pero nada más el que no enseña, tantito apretado. Y al rato, ¿cómo acaban, hermano? Hasta colorados acaban porque tienen la ropa horcada. Verídico, a un pastor le pasó, amigo de nosotros, cuando nos exigían la corbata. Él fue al médico porque se le subía la presión, le daba como ataques de ansiedad. Y luego que le dijeron, mi vida es que usa camisa más grande porque el cuello no le cerraba. Verídico, amigo de nosotros de ministerio. El pecado siempre te va a llevar a más. ¿Cómo acabó Sodoma y Gomorra? 2 ciudades. Todos eran ¿qué? Usted ha oído la palabra, el término sodomita, sodomizar. ¿Qué significa? Preferían tener relaciones con hombres que con mujeres. Pero eso fue allá. Amado, hoy día hay hombres que prefieren tener relaciones con hombres que con mujeres. ¿Pero por qué es esto? Porque ellos decidieron no tener en cuenta a Dios. Lea Romanos, esa es la historia de la humanidad. Se lo voy a leer. Romanos 1. Esto es de mis meditaciones aparte, pero vamos a traer. Romanos 1. No lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo mejor. Romanos capítulo 1. Viene hablando de la ira de Dios, de ese Dios de amor que te dicen los fariseos, los que tienen la doctrina falsa. Dios es amor. No, aquí dice la ira de Dios. La ira de Dios. Dice Romanos capítulo 18, porque la ira de Dios, ¿cómo? No nada más se muestra su amor, se muestra la ira de Dios. Hermanos, y hay testigo, Sodoma y Gomorra, 2 ciudades completas, son el escaparate. Ellos muestran la ira de Dios. Esa ciudad que en Las Vegas, que se llama la ciudad del pecado, es una muestra clara, palpable ¿de qué? De la ira de Dios. No acepte aquellos que digan, es que Dios es amor. Dios es amor, porque están las iglesias de la supergracia. Pecaste, ven, no importa. Hermano, está bien, caí una vez, me descuidé, pero si ya ese le gusta estar en el piso. Porque la ira de Dios, Romanos 1:18, porque, me gusta cómo dice ahí, porque manifiesta, clara es la ira de Dios del cielo contra toda ¿qué? Impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿De qué hablamos la levadura? La levadura buena es la verdad. La levadura mala es la mentira del diablo. Y la levadura de los fariseos es la hipocresía. ¿Y qué es hipocresía? Dice la doctrina, lo que ellos enseñan. Porque ellos dicen, hermanos, hay que amar, pero no aman. Hermanos, y le ponen carga al pueblo que ellos no hacen. Esa es la levadura de maldad que permea el mundo.
que dice, sí, pobres, los pobres, pero no le dan, pero ni un penique a los pobres, todo se lo guarda. Es que es para este pobre. Mi papá decía, me da para mis perros, decía, para mis perritos tenía, y usted sabe que comía y decía, él no tiene ahí para mis perros. Y luego él decía sarcásticamente, groseramente, mi papá, y toda esa levadura me la tengo que quitar, dice, para mis perros dientes, y luego se iba riendo. Era malo. ¿Y cómo éramos nosotros? Buenos para lo malo, porque lo que de Dios se conoce les es claramente manifestado, pues Dios mismo se los reveló. Esta es la revelación natural, hermano, la creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Eso dice, no, es que yo no creo en Dios. Es que, hermano, ve el sol, ve la luna, ve la naturaleza, ve la creación, mira el ser humano y toda la bendición. No tienes excusa, pues habiendo conocido a Dios, el mundo sabe que hay un Dios, pero no le dieron la gloria merecida a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible. Y empezaron a adorar figuras de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. ¿Sabe cómo está mostrándose la ira de Dios contra la levadura del diablo, de los hombres que aceptan la mentira del diablo y rechazan la verdad de Dios? Usted va a encontrar este concepto, y Dios los entregó. Y cuando estudias eso, tú dices, ¿a quién los entregó Dios? Al diablo. Peor que al diablo. Dios los entregó a ellos mismos. Tú vas a ser tu propio Dios. Tú vas a decir lo que es bueno y lo que es malo. Y esa es la condición de más de uno, aún en las iglesias, porque esto es en el mundo. Que yo digo, si yo no le doy la gloria a Dios, Dios lo que va a hacer, ¿sabes qué? Me entrega. ¿Y a quién me va a entregar? A mí mismo. Y yo mismo voy a decir, bueno, sí, eso es pecado, pero ¿quién no lo hace? Es más, es un pecado venial. Y me la doy suave. No hay peor cosa que seas entregado a ti mismo. Ya no hay Espíritu Santo que te redarguye, que te lleva a toda verdad. No, ya Dios se quitó de ti. Y ya te dijo, no quieres a Dios, entonces tú serás tu propio Dios. Y cada vez me voy a permitir más suciedad, más pecado. Porque ¿quién es el juez? Vea que esto es doctrina seria, aquí está. ¿Quién es el juez? El hombre. Usted vaya y dígale a un practicante del homosexualismo que está mal, y como ya ellos rechazaron a Dios, Dios los entregó a ellos mismos. ¿Qué te dicen? No, si Dios es amor. Se justifican. ¿Quién es su juez? Ellos mismos. Y le voy a dar lectura para que no diga que es análisis mío. Cambiaron la verdad, de igual modo, mire, Dios los entregó. Aparece en el verso 23, verso 24, verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso natural de la mujer? Ustedes ya lo saben. Conforme a la creación. Yo siempre les digo, cuando tengo que hablar con una persona así, le digo, mira, el diseño lo dice todo. El diseño. Hay un diseño. El hombre y la mujer tienen diseño para embonar. Al que tenga oídos puede. Es por naturaleza divina, es un diseño. Cuando dice es que es ergonómico, o sea, pero el hombre entregado aplica sus propias ¿qué? ¿Sí entendieron, no? Usted es inteligente. No puedo ser más explícito por cuestión de los imberbes. Verso 27, y de igual modo, y así como la mujer dejó su uso natural, de la misma manera
Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Pastor, ¿por qué está predicando eso? Porque está en la Biblia. Hermano, cuando nosotros desechamos la verdad, caemos en la mentira. Y la mentira no se queda quieta, corrompe todo. Porque es una influencia que corrompe todo. Él dice, hombres con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y aquí yo tengo escrito en mi Biblia, yo le escribí sida. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando ves actos impuros, injustos y te deleitas en ellos, el que tenga ojos y oídos sabe a qué me refiero. Ves que están sucediendo escenas allí y a ti te da placer. Aguas que estás en la cuerda floja. ¿Se entendió? Primera de Corintios 5:6. Amado, ¿sabe qué me da temor? Que Dios me entregue, no al diablo, no a las lenguas, que Dios me entregue a mí. Que Dios diga, ¿sabes qué? ¿Tú no quieres Dios? Dios los entregó. ¿Sabe que hay gente que es Dios a sus propias expensas? Que tú le dices algo y dicen, sí, pero no. Ya con eso no puedes avanzar. ¿Qué les puedes decir? Si ya para ellos son los que llaman qué está bien y qué está mal. Y todavía te desafían, hermano, y anda y hasta se pavonean hombres disfrazados de mujer y hasta te dicen, con ellos yo ya no me meto, porque ya no le doy lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos, porque ya Dios los entregó a una mente reprobada. Tú les dices, y aún van a la iglesia, hermano, y llegan, ¿y de qué la quiere? Pues yo la quiero con esa que sale ahí con la bandera en el altar, y el pastor, en su ignorancia, con tal de tener gente, denle en bandera al niño, niña, lo que sea, pásale. No, hermano, si ya llegó, hay que predicarle y que Dios haga la obra y que la levadura de verdad, que eche fuera la levadura de maldad. ¿Qué estaba pasando en una iglesia? Primera de Corintios 5. Un hijo vivía con su madrastra. O sea, para que vea que si así estaba en el mundo antiguo la levadura, ¿cómo está ahora, hermano? Oí de una noticia que la mamá soltera se le hizo fácil irse de vacaciones no sé a dónde, a Miami, y dejó a la criatura de meses en la cuna, se fue una semana y regresó en su estúpida cabeza pensando que la niña iba a estar esperando a la mamá. No, cuando llegó la niña estaba muerta y a ella la condenaron a cadena perpetua. Niños, niñas secuestrados y los matan. Y usted dice, ¿por qué esto está así? Porque desecharon la verdad de Dios. Y si nosotros, hermano, no nos apercibimos y pensamos de que, no, sí, pero eso no va a pasar, registraremos historias en nuestros huertos de maldad profunda. La maldad va en aumento. Pero Romanos 5:20, donde aumentó la maldad, o sea, ya, ¿qué es la esperanza de esta prédica de la levadura, hermano? Que sí, el poder de corrupción de la maldad es mucho, pero el poder de nuestro Dios es más. Dice que donde abundó el pecado, ¿qué pudo más? ¿La levadura del pecado o la levadura de Dios? La levadura de Dios. Amén. ¿Hasta dónde estaba la mentira del diablo en su vida? ¿Hasta dónde estaba, hermano, en nuestras vidas?
Éramos terribles, y eso éramos a muchos de nosotros. Primera de Corintios 6, ¿o no dice así? ¿Éramos qué? Porque está hablando ahí en plural. Vamos a la Biblia. Primera de Corintios 6. Si es primera 6, 9, creo. Primera de Corintios 6. Dice esto, erais. ¿Es segunda o primera? Primera de Corintios 6, donde dice, Primera de Corintios 6, 11. Dice así. No. Ay, es que estoy en segunda, Padre eterno. Es que es más fácil con de esa de que le hace unos deditos. Primera de Corintios 6, verso 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ojo. O sea, los que tienen relaciones sexuales sin casarse, esos son fornicarios. Es que ya nos vamos a casar. ¿Sabe cuándo es cuando más fornican los novios? Cuando ya están comprometidos. Pero ya no tengas problema. Y se van a ver el departamento donde van a vivir. Son carne. ¿Y acaban qué? Fornicando. Ay, ese pastor cómo dice cosas desde el púlpito. ¿Dónde me quedé? Fornicarios, ni los idólatras, los adoradores de las cosas, del dinero, ni los adúlteros. ¿Sí sabe lo que es un adúltero, no? Alguien que está casado, pero puedo ver pornografía, pero nada más la veo y no cometo adulterio. ¿Soy adúltero? Ni los afeminados, ojo, y separa. Afeminados son hombres que tienen doctrina del diablo. Y les llaman, ¿cómo les llaman? Metrosexuales, kilometrosexuales. Hay unos que son mega kilometrosexuales. De lejos parecen, de cerca no te cabe duda, hermano. Ni los que se echan con varones, afeminado pero platónico. Y el que ya es afeminado, practicante. Puedo dar más explicaciones, pero se me ofenden luego. Ni los ladrones, la nación toda me habéis robado, dice el Señor. ¿Cuándo es que soy ladrón? ¿Cuándo qué? Cuando no traigo lo que a Dios le corresponde. Eso no les gusta, y menos en esta iglesia. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos. Amados, ¿cuántos éramos algo de esto? Yo el primero. ¿Sí? Denos detalles, pastor. No, porque también te preguntaríamos, danos detalles. Y yo sé mucho de muchos. Pero ¿qué es lo hermoso? Que la levadura del diablo había invadido todo nuestro ser. Pero donde abundó el pecado, la maldad, la suciedad, lo horrible, la gloria y el poder de Dios, sobreabundó la gracia. Hermanos, y ya no sigamos con esa vieja levadura de maldad, sino que ya limpiémonos. ¿Y esta qué? Es como el bañarse, como el limpiar la casa todos los días. Te vas a acostar, Padre, líbrame del mal. Te levantas, Padre, que este día no permitas que me descuide y cometa un pecado. No es buena vuestra jactancia. Primera de Corintios 5, 6, ya nos vamos. Aleluya. ¿Cuántos me puede dar a explicar? Hermano, hay dos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿A qué se refiere la levadura? Se llama la doctrina. ¿Cuál es la levadura de Dios? La sana doctrina. ¿Cuál es la levadura del diablo? La de los maestros religiosos torcidos que no le enseñan, no le dicen al pecado, pecado.
¿Sabe cómo le dicen los pastores? Defecto de carácter. ¿De qué? ¿Es afeminado? No, es un defecto de carácter. Caray, así le llaman ahora. Defecto de carácter. La Biblia le llama pecado, y la paga del pecado se paga con muerte, y es muerte eterna. Es tiempo de que nos arrepintamos, porque lo peor que puede haber cuando rechazamos a Dios es que Dios nos entrega. ¿A dónde nos entrega? ¿Nos entregó al diablo? Nos entregó a nosotros mismos. Tú eres tu propio juez. No es buena vuestra jactancia, Pablo le está diciendo a Corintios, porque tienen a un muchacho joven allí que vive con su madrastra. Y la iglesia, Dios es amor, los permite. Y Pablo les dice, ¿cómo? No es bueno eso. ¿No sabéis que un poco de levadura, si tú permites un pecado, pero es chiquito, pero tiene un poder de qué? Ciudades completas, Sodoma y Gomorra, continentes completos. El mundo está leudado por la levadura del diablo. Y ya no hay esperanza. Déjame decirte, y si no me dejas, también te lo digo. Más poderoso es el que está con nosotros. Pero ¿qué nos demanda a ti y a mí? Siembra. Vive. Sé un influencer. Tanto que se cacarea, sé influencer. Sube, dale copiar, dale compartir a la sana doctrina. Porque a veces comparten pura herejía. O por tirarle al otro. Ay, este es para aquel. Este es para aquel. ¿Y cuál es para ti, pues? Escribe, no nada más copia y pega. Graba algo, haz algo, súbete y diga auxilio, me estoy ahogando. Ayúdenme. Nuestros hijos están perdiéndose. Tenemos hijos cercanos que están atascados de corrupción, hermano. Que están viviendo en el alcoholismo, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en nuestras narices. Aquí se me han ofendido 2 mamás. Le dije a una, le digo, hey, checa a tu niña, le digo. Porque llegaba de jugar básquet. Traía más hormona varonil que yo, hermano. Venía de jugar básquet, le digo, no trae arete, no se pinta, no nada. Le digo, aguas. Gracias a Dios, le llamó la atención y para la gloria de Dios ahí está. Ya no está en esta iglesia, por eso lo comento. A otra le dije, se ofendieron. La hija se torció completamente. O el hijo, quién sabe. Amado, pero no te ofendas porque te digan la verdad. Y no permitas, pastores, que no te amen y te exhorten. Y si te lo dice uno es por amor. Y no te lo digo porque yo estoy bien. Te lo digo porque yo estoy sufriendo igual que tú con el pecado, con las tentaciones. O no dice, y líbranos del mal. Usted puede ver caras aquí de hombres muy serios, muy todo, pero son adúlteros, son perversos. Y mujeres así que parecen de la vela del perpetuo socorro, son leudadas también porque tienen falsa doctrina. El venir a la iglesia no te purifica, hermano. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Esto es el poder corruptor del pecado. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Esto dice cuando sales de Egipto. Hermano, Dios te sacó del mundo. Ya, corta, circuncida el mundo. Tú eres nueva criatura. Se acabó. Se acabó la manera que tenías de vivir en el mundo. Ahora eres nueva criatura. Cristo es nuestra nueva levadura, donde nos lleva a la santidad para poder glorificarnos. Dice, porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, le dice a ellos, la fiesta, no con la vieja levadura. ¿Qué tiene que hacer un cristiano en el carnaval?
participando de la mesa de los demonios ahí en el carnaval. ¿Qué tiene de malo? No te importa la gente que te ve. Entonces tú eres un mal influencer. No, cuida tu testimonio. Mire, yo lo dije y lo vuelvo a repetir, se me han ido familias de aquí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no pudieron enseñarle a sus hijos que primero es la adoración. Ese mentado fútbol, hermano. Se van y han llegado, ¿sabes qué? Llegó aquí una persona que ya luego se fue porque vivía en el fútbol, se enredó con la mamá de otro futbolista. Y vino llorando aquí todo y se le restauró y todo. Ya se fueron, así que ni adivine quién es. Pero no es una familia, son muchas familias que no pueden influenciar a sus hijos se los llevan a ellos. ¿Y a dónde anda? Es que hay un campeonato de no sé dónde. Porque como ellos no son salvos y no les importa la salvación porque la ignoran, ellos no. Lo primero que tú te debes ocupar es que tu hijo conozca a Cristo. Porque ¿de qué le vale ganar el mundo si su alma está perdida? Yo tenía un hermano, un hijo que jugaba excelente y él, pues mi hermano, fue perverso. ¿Y sabes qué hacía? Agarraba un ungüento, hermano, y ahí delante de nosotros, y empezaba a sobarle las piernas a sus hijos y decía, mis millones, decía. Y sabía la palabra, pero por cuanto no tuvo en cuenta a Dios, Dios lo entregó, hermano. Y él ya no está, ya murió. Y me hago responsable, hermano. Usted es libre de hacer con la doctrina lo que a usted le plazca. Pero yo soy libre de que no hay sangre en mis manos. Y se lo digo porque tengo 30 años caminando y he visto cómo hijos se llevan a los padres sin carácter. Y son esclavos de los hijos. ¿O no? Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál es nuestra fiesta? Cristo es nuestra Pascua. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿Cómo son los panes sin levadura? Sinceros y de verdad. Os he escrito por carta, la influencia, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no te juntes con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni te sientes a su mesa, no comas junto, porque la influencia de esta persona te va a alcanzar. Su manera de hablar, sus conceptos de la vida te van a permear, te van a hacer cambiar. No, hombre, es que el pastor porque es fanático, él quiere que vivan en la iglesia, hermano. Yo ya le dije, aquí no es el reino. Usted viene, aproveche, si se tiene que ir, Dios le bendiga. Nosotros no estamos, a mí no me quita el sueño la cantidad aquí. Mi mente, lo que estoy luchando y con los que me quieran oír es mentalidad de reino, de naciones. Dejemos de estar con este campito. Ay, es que el pastor esto, que el otro, que aquello. Hermano, yo aquí voy a hablarle claro y grabamos lo que predico para que sea una semillita. Tampoco quiero convertirme así en, como el Martín Lutero de México. No, pero la parte que me toque hacer la voy a hacer y voy a hablar claro y fuerte, porque no soy siervo de hombre. Porque luego me quieren castigar, pues no le vamos a dar, no necesito que me des. Él provee, Él ha provisto. Ya no le vamos a dar para esto, no le vamos a dar para el otro, no lo necesitamos. Dios ama al dador alegre. Y con lo poco que se da, con eso estamos. Así que terminamos, oramos. Si se molestó, ore conmigo para que se disipe la... Amado Padre nuestro que estás en los cielos, queremos santificar tu nombre con nuestras vidas, hablar verdad y no hipocresía. Llamarle al pecado como se llama pecado.
y desafiar a los oyentes a copiarte a ti, Señor, a decir: arrepentíos, hermano, arrepentirnos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene y ya no vendrá como la primera vez. Ahora vendrá a hacer juicio y justicia. Y yo te ruego a ti que estás presente y ausente, defiéndete, desarraiga de tu vida la vieja levadura, determina a quién vas a servir. Josué, cuando ya tomaron la tierra de promesa, convocó a los líderes de las 12 tribus y les dijo: determinen a quién van a servir. Si los Baales que servíamos del otro lado del Jordán son Dios, sirvámoslo. Pero si Jehová es Dios, sirvamos a Jehová. Y da una clara determinación que yo oro, ruego a Dios, hermano, que tomes el valor por tu casa y digas: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado, determina qué vas a hacer. No puedes estar entre dos mundos. No puedes participar de la mesa de Dios o participar de la mesa de los demonios y pretender que puedes también participar de la mesa de Dios. No erréis. Dios es santo, pero déjame decirte que es celoso. Y Él no te comparte con el mundo. Y Dios te libra porque Él sabe del poder corruptor del pecado. Así que recuerda, hermano, para que te fortalezcas, el reino de Dios, aunque fue muy pequeño en su comienzo, se ha extendido, aleluya, a todo el mundo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Empezó allá 120 hombres en un aposento, pero descendió Dios, Espíritu Santo, y los catapultó. Y cuando ellos iban por las ciudades decían: ¡ay, auxilio! Han llegado aquí los que convulsionan, los que trastornan al mundo. Hermano, nosotros debemos ser llamados así. El mundo se incomoda, el mundo nos aborrece. Cuando oyen esto, el mundo nos maldice. Los homosexuales, los pervertidos, todos aquellos desviados dicen: maldito hombre, ¿por qué está enseñando eso? Somos causa de trastorno para este sistema perverso. Y qué hermoso es, hermano, ser testigos. Recuerde la parábola de la semilla, es la obra visible de Dios en el mundo. Pero esta parábola que terminamos de enseñar de la levadura, esta es invisible. Eso entra en este mundo, de una manera silenciosa pero poderosa, invisible, irresistible, y va a impactar toda la raza humana. Así que, mi amado, límpiese de la vieja levadura. No le dé lugar al diablo. En Cristo Jesús te invito a hacerlo. Que la paz de Dios sea sobre tu vida, y te pido que con una mente abierta razones, pienses cómo está tu vida, para que no te amoldes al mundo, sino que transformes tu pensar con la palabra de verdad. Dios te bendiga, iglesia. Buen provecho. Hasta la vista.